A todos los hermanos, amigos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta noche estamos con un gran gozo y con una motivación muy especial porque hoy vamos a hablar la palabra de Dios y de algo que muy poco se habla en las iglesias, de algo que hemos preferido tapar y no hablar. Así que hoy vamos a hablar de algo muy real, la santidad. Para esto vamos a hablar vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Primera de Pedro, el capítulo 1, del verso 13 hacia adelante. Dice la palabra de Dios así: llamamiento a una vida santa. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada una, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Amados amigos, amados hermanos, les decía pues que esta noche queremos hablar de algo muy real, pero que también algo que hemos dejado como iglesia. Lamentablemente la iglesia de hoy vive de una manera superficial. La iglesia de hoy vive de repente, se ha ido a los extremos, o tenemos una iglesia muy rígida o tenemos una iglesia muy emocional que solamente quiere vivir de emociones, y a esto ha contribuido la música, a esto han contribuido muchas cosas. El pueblo de Dios no quiere saber nada de la palabra de Dios. Y como decía alguien, decía que nos hemos habituado a adorar de repente a un becerro de oro, o nos hemos habituado a un Dios de nuestras propias emociones, a un Dios de nuestro propio pensamiento. Pero es necesario volver al Dios de la Biblia, al Dios de la palabra del Señor, a ese Dios que quiere hablarnos, a ese Dios que quiere conducirnos, a ese Dios que quiere bendecirnos. Acuérdense ustedes que el pueblo hebreo, cuando ellos salieron de Egipto, ellos pensaban como egipcios, adoraban a los dioses egipcios, no se vestían como los egipcios porque siempre se mantuvieron separados, pero su mentalidad era la mentalidad de un egipcio. Cuando ellos salieron le preguntan a Moisés: ¿quién es ese Dios que nos sacó de Egipto? Y entonces Moisés tiene que escribir el libro de Levítico. Ahora, mis hermanos, la palabra de Dios se ha escrito para dar a conocer a ese Dios soberano, todopoderoso. El problema es que el pueblo de Dios no quiere conocer a su Dios. Y la Biblia dice claramente: mi pueblo perece por falta de conocimiento. En ese sentido vamos a dar a conocer lo que quiere decir la palabra de Dios en esta noche. El apóstol Pedro está hablando sobre el llamado a vivir una vida santa, pero antecediendo todo esto, él va a decirnos en el versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El apóstol nos va a hablar que nosotros hemos renacido mediante la palabra de Dios para una esperanza viva. ¿Cuál es la esperanza viva? Si nosotros podemos ver aquí en la palabra de Dios, está hablando en el versículo 5 y en el versículo 9, esa esperanza es nuestra salvación. Y aquella salvación que nosotros tenemos que cuidar, aquella salvación que hemos recibido mediante la muerte de nuestro Señor Jesucristo, aquella salvación también nos habla de que un día el Señor aparecerá y el Señor vendrá y nos llevará. Y ustedes ya saben la palabra arpazo o la palabra arrebatamiento. Y entonces nos está hablando de que un día el Señor Jesucristo aparecerá en gloria. Y debido a todas estas cosas, el apóstol Pablo va a unir el pensamiento que va a tener aquí en el versículo 13. Y él dice: por tanto, dice, entonces, por lo cual, por todo lo que yo les vengo hablando, de que tenemos una esperanza viva, a causa de nuestra común salvación, a causa de que tenemos que tener esa esperanza de que Cristo venga, entonces él dice: por lo cual, por lo tanto,
va a decir él, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué cosa quiere decir esto? Y el escritor está pensando en los hebreos. Ustedes saben que los hebreos se vestían con una túnica muy larga, y cuando ellos tenían su túnica y para trabajar se cambiaban de túnica en el tiempo de Moisés y se ponían una túnica marrón para que no se note las manchas que ellos tenían. Pero cuando ellos querían correr, la túnica no les dejaba correr. Entonces simplemente ellos se amarraban bien el cinturón, o por eso dice aquí, ceñir los lomos, se ceñían bien el cinturón y se levantaban la túnica para poder correr. Lo mismo que hacían los romanos cuando iban a las batallas, se levantaba la falda para poder pelear. Pero aquí el apóstol está diciendo, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, lo que equivale a decir en nuestro tiempo, ¡hey! Tengan cuidado. Él dice, va a decir, cambien su manera de pensar. Cíñanse los lomos de su entendimiento, prepárense. La vida cristiana es una carrera. Y como tal, ustedes tienen que cambiar de actitud, tienen que cambiar su manera de pensar. La salvación no es cualquier cosa, costó demasiado. La salvación es algo que nosotros no podemos, es tan profunda que no podemos entenderla. Debemos saber que nuestro Dios, siendo Dios, creador de todas las cosas, y siendo el soberano total, Él vino a esta tierra y murió por cada uno de nosotros. Y Él dice, cambien su manera de pensar, cambien su manera de ordenen sus pensamientos, dice Él. Y va a avanzar, dice Él, sed sobrios. Él nos va a decir, iglesia, sean firmes, sean controlados, estén tranquilos. ¿Por qué está hablando de esta manera? Porque justamente dice la Biblia que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Este es el tiempo en el cual se está levantando muchas cosas, y este es el tiempo en el cual nosotros tenemos que acercarnos a la palabra del Señor. Y el apóstol está haciendo un llamado a la santidad, nos está diciendo que cambiemos nuestra manera de pensar, que seamos sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. Él acaba de decir que hemos nacido y hemos renacido a causa de una esperanza viva, y que nosotros esperemos completo en ese favor de Dios cuando Cristo sea manifestado, es decir, cuando la gloria de nuestro Dios sea manifestada, y nosotros, hermanos, aleluya, estaremos delante de la gloria. A causa de todas esas cosas, dice la Biblia, seamos sobrios, caminemos sobriamente y cambiemos nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos aquí al libro de Tito, y vamos a ir un ratito al libro de Tito, después de segunda de Timoteo, por favor ayúdenme a buscar Tito, después de segunda de Timoteo, para los que tienen allí su Biblia. Vamos a ir al capítulo 2, versículo 10 para adelante. Tito 2, 10 para adelante, dice así: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Otra vez voy a repetir, dice la Biblia, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo. ¿Cómo vamos a vivir? Sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, que pronto el Señor Jesucristo viene. Y basta ya el tiempo antiguo para haber vivido de una manera. Ahora hemos sido renacidos, hemos nacido de nuevo. Como hijos obedientes, vuelvo aquí a 1 de Pedro, versículo 14, como hijos obedientes. Acuérdense que el libro de Efesios, el capítulo 2, del 1 al 3, dice que en otro tiempo nosotros éramos hijos de desobediencia, ¿no? En otro tiempo nosotros estábamos, y voy a leerlo aquí, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces podemos darnos cuenta que hay un espíritu que opera en los hijos de desobediencia, en los cuales nosotros anduvimos en otro tiempo. Pero Dios implantó vida en cada uno de nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Por eso éramos hijos de desobediencia y por lo cual la ira de Dios estaba sobre todos nosotros. Pero ahora la palabra de Dios dice en Pedro que como hijos obedientes, a raíz que hemos nacido de nuevo, a raíz de que hemos conocido al Señor Jesucristo, dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia. Y entonces por eso nos dice, cambien su manera de pensar, dejen de vivir, sean sobrios, traten de salir adelante como iglesia de Dios. Y quiero llevarlos aquí a 1 Pedro, también capítulo 4. ¿Qué dice el capítulo 4? Dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a los deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Es necesario que cambiemos nuestra manera de pensar para vivir conforme a la voluntad de Dios. Baste ya, dice aquí, el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan y os maldicen. Pero no importando todas esas cosas, hermanos, el Señor nos está llamando a que vivamos una vida de santidad, una vida de acercamiento al Señor. Miren lo que nos va a decir el apóstol en el versículo 15, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Acuérdense, mis amados hermanos, que nosotros somos seres caídos espiritual, moral, mental y físicamente. Hemos caído, hemos nacido en un mundo contaminado y aprendemos la impureza desde nuestra cuna. Somos impuros, tenemos una naturaleza caída y por lo tanto esa naturaleza nos jala a hacer el mal. Pero también tenemos si queremos hacer una definición de santidad, ¿qué diríamos? ¿Qué significa la santidad? Que Dios es puro moralmente, hablaríamos de excelencia moral. Y si decimos que Dios tiene una excelencia moral, ¿en relación a quién? ¿Dios es más excelente moralmente que los ángeles, que los serafines? ¿O qué podríamos decir? La verdad que no podríamos describir la santidad adecuadamente. Pero lo que sí yo quiero decirles en esta noche, mis amigos, es que Dios mismo es la santidad, que Él es el Dios santísimo, Él es la santidad. Quizás nosotros no alcanzamos a comprenderlo, pero vamos a detallar un poquito acordándonos del libro de Isaías. ¿Se acuerdan ustedes del libro de Isaías, el capítulo 6? Cuando Isaías viene al templo, Isaías viene a orar porque Usías ha muerto y Usías ha gobernado la nación durante 52 años. Ahora él está muy preocupado y viene a orar y de repente levanta los ojos y ve un trono alto y sublime. Y dice que las faldas llenaban el templo y el lugar se llenó de humo. Y los quiciales, es decir, los marcos de las puertas y los marcos de la ventana empezaron a temblar porque había como un gran temblor. Y en esos instantes se levanta la voz y ven el trono alto y sublime a unos serafines. ¿Qué cosas son los serafines? Son seres de fuego, extremadamente santos, extremadamente fuertes. Y si un serafín hace algo, de repente termina con todas las cosas. Pero siendo seres de fuego, siendo seres extremadamente santos, no pueden soportar la santidad de Dios. Porque los serafines tenían 6 alas. Con 2 alas se tapan todo delante, desde los pies a toda la parte de delante. Con 2 alas volaban y con 2 alas se tapan el rostro, porque no pueden soportar la pureza y la santidad de nuestro Dios. Eso es lo que ha olvidado la iglesia. Eso es lo que ha dejado la iglesia. Baste ya, dice la Biblia, el tiempo antiguo para haber andado en cosas como la lascivia, como impurezas. Y nos atrevemos a hacer cosas delante de la presencia del Señor. Hemos contaminado el púlpito. Hemos hecho lo malo delante de Dios.
Y es momento de volvernos a nuestros antiguos caminos, a entender quién es Dios, a reconocer qué es Dios, a reconocer sus atributos, sobre todo su santidad, porque ni siquiera los serafines pueden soportar, aleluya, la santidad del Señor. Y yo quiero que ustedes se den cuenta cómo están. Y yo decía el otro día en la iglesia, les explicaba a los hermanos y les decía, ¿por qué los serafines, ellos dicen en cada momento, santo, santo, santo? Eso no lo hacen de una manera monótona, eso no lo hacen porque de repente tienen temor, simplemente ellos están reaccionando a lo que ellos están viendo, a lo que ellos están estando delante de la presencia de Dios. Eso es la autorrevelación de Dios. Dios no está de manera estática, Dios está autorrevelando y Dios está mostrando su infinitud. Ellos cuando Dios está autorrevelando y ellos al contemplar todo eso simplemente exclaman, santo, santo, santo. La iglesia no quiere entender estas cosas. Por eso dice el apóstol, renueven sus pensamientos, cambien su manera de pensar. Porque vuelvo aquí a la palabra de Dios, a primera de Pedro, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está. Y aquí nos va a hablar, escrito está. Uno de los motivos por los cuales la iglesia no busca la santidad, uno de los motivos por los cuales nos atacamos unos a otros, uno de los motivos, ¿quién es el peor enemigo de un cristiano? Otro cristiano. Uno de los motivos por la iglesia está como está, es que no queremos atender a la palabra de Dios. Si tan solo nos acercaríamos a la palabra, entenderíamos que la unidad no pertenece a una o a otra iglesia. La unidad no pertenece a uno o a otro hermano, a un pastor o a otro pastor. La unidad le pertenece al Espíritu. Si entenderíamos quién es el Espíritu de Dios, entonces andaríamos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación, como dice la palabra del Señor. Escrito está, la única manera de caminar conforme el Señor quiere. Quiero que veamos qué cosa es lo que dice. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Segunda de Corintios, por favor, vayan conmigo y ayúdenme. Nos vamos aquí de una manera tranquila. Capítulo 3, versículo 18 dice así. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La única manera de ser tratados, la única manera de ser transformados de gloria en gloria y ser transformados en la misma imagen del Señor es a través de esta palabra. El hombre es espíritu, esta palabra es espíritu y es vida, pero nosotros hemos abandonado esta palabra, por lo tanto hemos abandonado al Señor. Hemos dejado la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Por eso decía el apóstol, y vuelvan conmigo, primera de Pedro, ya vamos a ir acabando. Dice aquí la palabra de Dios, primera de Pedro. Dice aquí, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y el versículo 17 dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. No solamente hemos abandonado al Señor, sino que hemos dejado de tener temor de Dios, porque muy pocos entienden que un día no solamente seremos llevados con el Señor en el aire, que un día vendrá el Señor a arrebatar a su iglesia, sino que no tenemos temor porque no entendemos que juntamente cuando seremos llevados con el Señor hacia los cielos, el Señor va a tener que juzgarnos en el tribunal de Cristo. Y en ese tribunal vamos a tener que ser recompensados y luego entronizados delante de la presencia del Señor. Pero para ser entronizados, para que nosotros podamos estar delante de Dios, primero vamos a ser juzgados y luego recompensados. Y miren lo que dice la palabra de Dios, les voy a repetir otra vez. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, acuérdense que hay alguien que nos está mirando, que hay alguien que nos va a juzgar, que hay alguien que está escribiendo todas las cosas que nosotros hacemos. La Biblia dice que debemos conducirnos con temor y temblor
todo el tiempo de nuestra peregrinación. Hermano, hermana, es momento de volvernos a ese Dios santo. Es momento de volvernos a caminar en santidad. Y como dice la palabra de Dios, la única manera es estudiando su palabra. La palabra nos va a llevar a la oración y la oración nos va a llevar a una comunión con el Señor. Entonces, mi amado amigo, mi amado hermano, volvámonos al Señor con todo nuestro corazón. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pedro. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Hemos perdido el sentido de que como iglesia somos extranjeros y peregrinos y estamos de pasada en esta tierra. Entendamos pues que es necesario volvernos al Señor de todo nuestro corazón. Amado hermano, amado amigo, el Señor te bendiga para que puedas entender esta palabra. Escudriña esta palabra, escudriña este pasaje y vuélvete al Señor con todo tu corazón.